En entrevista con Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, Germán Ávila, ministro de Hacienda, le bajó el tono a la discusión con el Banco de la República. Además, habló de la nueva reforma tributaria que llevará el gobierno nacional al Congreso. A continuación, algunos apartes del diálogo. Ministro, quiero comenzar hablando de la coyuntura, de los hechos más recientes. ¿Cuál es su opinión de la decisión de la Corte Constitucional que hundió la emergencia económica que decretó el gobierno del presidente Gustavo Petro en diciembre del año pasado? Bueno, la decisión de la Corte es continuación de una decisión previa que ya había tomado en el sentido de suspender los efectos de la primera emergencia económica. Va en contravía de un esfuerzo que ha insistido el gobierno que hay que trabajar, que es en el sentido de lograr mejorar los ingresos tributarios del país para atender los desequilibrios fiscales que hemos tenido. Realmente esta decisión conduce a lo que el presidente ha señalado en el sentido de que las iniciativas que allí estaban planteadas vamos a tramitarlas a través del Congreso y vamos a presentar próximamente en el Congreso una propuesta de reforma tributaria para que se inicie el debate en el Congreso sobre las medidas que allí estaban contenidas. Ministro, ¿de cuánto va a ser el monto que busca recaudar el gobierno a través de esa nueva reforma tributaria que van a presentar ante el Congreso? ¿Y cuándo la piensan presentar? La ley de financiamiento que presentamos para ajustar el presupuesto de 2026 tenía un monto de 16 billones de pesos. Y creemos que es en este orden en el cual debe ser presentada la propuesta de reforma tributaria que atienda las necesidades de financiación fiscal que tiene el gobierno y el Estado colombiano para el año 2026. ¿Ya tienen fecha definida para la presentación de ese proyecto de reforma tributaria, de nueva tributaria al Congreso? En los próximos días va a ser presentado. Claro, pero el presidente dice que si se vuelve a hundir, el gobierno va a insistir en una declaratoria de emergencia económica. ¿No estaríamos hablando de los mismos hechos? Depende de las circunstancias en las cuales se presenten y la sustentación con la cual se trabaje la eventual emergencia económica. Estamos acumulando una serie de factores que suman dos grandes impactos. El primero es que sucesivamente al gobierno del presidente Petro le ha sido negada dos reformas tributarias, una de ellas se redujo sensiblemente a través de la interpretación de la Corte Constitucional, una segunda reforma fue negada, una ley de financiamiento también fue negada, y esto ha venido abriendo una brecha fiscal en el país muy significativa, reduciendo y contrayendo los ingresos tributarios en una proporción que superan las necesidades de ejecución de los proyectos sociales y de los proyectos de plan de desarrollo. Ministro, el presidente Petro este jueves desde Quibdó decía a propósito del fallo de la Corte que venía recorte de gastos, pero dice que no hacia los más pobres, sino de gastos de transferencias del Estado hacia los más ricos. ¿A qué se refieren? ¿Qué están pensando? ¿Cuál es la consecuencia? Hay una recurrencia en el sentido, en la publicidad que se realiza, en el sentido de que el gobierno debe recortar los gastos. Efectivamente, el gobierno ha hecho unos esfuerzos inmensos de control del gasto público. Realmente en los últimos 6 años estamos teniendo un nivel de gasto equivalente al que teníamos al inicio de este ciclo. Y hay una evidencia contundente en el sentido de que el gobierno ha hecho un esfuerzo de control del gasto público. Sin embargo, cuando hoy se le niegan los ingresos tributarios a las finanzas públicas y nos conducen a pensar en una contracción del gasto, no lo vamos a hacer sobre los programas sociales, sobre los proyectos que están atendiendo a las poblaciones más desfavorecidas, a los sectores de más bajos ingresos, y seguramente tendremos que explorar los recursos que invierte la nación en materia de algunos proyectos que seguramente van a tener que ser revisados en cuanto a la priorización que actualmente se hace de la ejecución del gasto público. Sí, ministro.
antes de preguntarle de esto, de lo que pasó hace una semana y fue el retiro suyo de la Junta Directiva del Banco de la República, le pregunto algo para quienes no entendemos, no somos expertos economistas. ¿Por qué al gobierno le parece malo el aumento en 100 puntos básicos de las tasas de interés por 2 meses consecutivos por parte del Banco de la República? Ya estamos en 11,25%. ¿Y no le parece tan malo, y no le parece tan malo endeudarse en deuda pública, las deudas, los papeles que está vendiendo el gobierno colombiano a una tasa del 14%? Lo primero es que la inconveniencia de elevar las tasas de interés tiene que ver, en primer lugar, con lo que estaba expresando hace un momento y que tiene que ver con los impactos sobre el crecimiento económico, los impactos sobre el empleo y los impactos sobre el costo de la deuda pública. La pregunta del millón, ¿usted va a asistir a la próxima Junta Directiva del Banco de la República? No, estamos haciendo una conversación a nivel nacional sobre estos temas. Creemos que lo importante es que esta reflexión sobre política monetaria, que normalmente se da en una especie de cúpula de cristal en la Junta Directiva del Banco de la República y que simplemente los ciudadanos la reciben como una conclusión de unas mentes iluminadas que reflexionan sobre el tema de la política monetaria, debe transformarse en una reflexión al cual está convocado el conjunto del país. Creemos que el conjunto de la sociedad debe reflexionar sobre esto. En ese sentido, hemos decidido convocar a un gran foro nacional para el próximo 21 de abril. Claro, lo que pasa es que la Junta Directiva del Banco no puede sesionar por ley si no está el ministro de Hacienda, y por eso permítame insistir en la pregunta. ¿Usted va a ir a esa junta? Vamos a estar en conversaciones con el Banco de la República. Obviamente hay que hacer una coordinación entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República en materia de las políticas económicas y creemos que esa reflexión va a ser muy útil en los próximos días. ¿Pero usted se va a reunir con el gerente del banco o con la Junta del Banco? Vamos a invitar a toda la Junta Directiva del Banco de la República a este gran foro para que allí tengamos la oportunidad de escuchar las diferentes opiniones, tanto del sector productivo nacional, de otras expresiones del pensamiento económico en Colombia, como de importantes representantes de la teoría económica a nivel mundial, que nos van a dar luces y nos van a expresar inquietudes frente a estos temas de política monetaria. Ministro, pero al final una decisión como la que usted tomó la semana pasada no termina yendo en contra de la Constitución, en contra de la independencia del banco y del principio de separación de poderes. No, hemos mantenido el criterio de que hay un respeto absoluto a la Constitución política del país. No estamos colocando en discusión la independencia del Banco de la República, pero también creemos que las decisiones que se toman en el Banco de la República deben ser decisiones que deben contar con la posibilidad de escuchar al país acerca de las implicaciones que tienen estas decisiones. Ministro, ¿qué opinión tiene frente a la decisión de Standard & Poor's, que es una de las calificadoras de riesgo, de degradar la calificación de la economía colombiana a AA-? Dicen los expertos que nunca habíamos tenido una calificación tan baja por parte de esta agencia. ¿Eso qué le dice usted sobre el manejo de la economía del país? A ver, desde el año 2021, 2 de las 3 calificadoras de riesgo han colocado a Colombia por debajo del nivel de inversión, del grado de inversión, y una de las calificadoras ha mantenido su calificación por encima del grado de inversión, que es Moody's. Pero esta decisión de esta calificadora desde el año 2021 ha colocado al país, al igual que Standard, han colocado al país por debajo del grado de inversión. Esto no es nuevo, es una decisión que ellos tomaron desde el año 2021 en medio de la pandemia, y la otra calificadora que ha mantenido el grado de inversión es Moody's y estamos en conversaciones con ellos. ¿Pero qué le dice a usted del hecho de que se degrade la calificación de la economía colombiana por parte de una agencia como Standard & Poor's? No solamente están teniendo dificultades la economía colombiana, son muchos los países a nivel global que están teniendo reducciones en la calificación, y esto es absolutamente lógico en medio de una coyuntura de crisis
mundial como la que estamos viviendo,